Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 13 curiosidades reales que te helarán la sangre. Experimentos, maldiciones y misterios inexplicables. El experimento ruso que mantuvo cabezas vivas. En la década de 1920, el científico soviético Sergei Brukhanenko realizó un experimento perturbador. Mantuvo con vida la cabeza de un perro después de haberla separado de su cuerpo. Usando una máquina llamada autoyector, bombeaba sangre oxigenada a través de las arterias principales. La cabeza abría los ojos, movía las orejas y respondía a sonidos, e incluso llegaba a lamer si se le acercaba jugo de limón a la boca. El experimento fue grabado en video y hasta hoy las imágenes son reales y pueden encontrarse en archivos científicos. Aunque el objetivo era avanzar en la medicina cardiovascular, el hecho de que una cabeza sin cuerpo mostrara reacciones conscientes hizo que muchos lo consideraran un acto digno de una película de terror. Lo más aterrador es que la tecnología de autojector fue precursora de los modernos sistemas de circulación extracorpórea, es decir, nació de un experimento de vida sin cuerpo. 2. Los cuerpos que se prenden fuego sin explicación. Combustión humana espontánea. Desde el siglo XVIII se han documentado casos en los que personas han ardido en llamas sin ninguna fuente externa de fuego. En la mayoría de los casos, el cuerpo se reduce a cenizas, mientras el entorno apenas resulta dañado. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1951. Mary Reeser, una mujer de 67 años en Florida, fue hallada completamente calcinada en su sillón con solo un pie intacto. La habitación estaba casi intacta, como si el fuego hubiera sido selectivo. Los científicos nunca hallaron una explicación definitiva. La teoría más aceptada es que la grasa corporal actúa como combustible y una chispa, por cigarrillos o electricidad estática, puede encender un efecto mecha, quemando lentamente el cuerpo desde adentro. Pero los investigadores siguen sin poder recrear este fenómeno sin destruir el entorno, lo que deja abierta la posibilidad de que algo desconocido esté detrás de estas misteriosas llamas humanas. 3. El reloj que marca la hora de la muerte. En 1890, una familia de Londres heredó un antiguo reloj de péndulo. Lo extraño comenzó cuando el patriarca murió. El reloj se detuvo exactamente en la hora de su fallecimiento. Los familiares lo consideraron una coincidencia, hasta que volvió a pasar. Durante generaciones, cada vez que un miembro de la familia moría, el reloj se detenía solo, marcando la hora exacta de su muerte, sin explicación mecánica. Los relojeros no hallaron fallas, y el mecanismo volvía a funcionar al cabo de unas horas. El reloj se hizo famoso como el guardián del tiempo familiar, y aunque muchos lo tildaron de leyenda, en 1972 un periodista documentó el último caso. La hija menor murió en un accidente y el reloj se detuvo a las 3:17 am, justo cuando su corazón dejó de latir. Nadie volvió a darle cuerda desde entonces. Hoy permanece guardado en un museo privado, detenido, como si esperara el próximo nombre. 4. La niña que lloraba sangre. En 2009, en India, se registró un caso que dejó a los médicos sin palabras. Twinkle Dwighty, una niña de 13 años, comenzó a sangrar por los ojos, la nariz y la piel, sin heridas visibles. Los exámenes mostraron que su sangre salía directamente de los poros, como si el cuerpo rechazara la vida desde adentro. Lo inquietante es que los episodios ocurrían a horas regulares y sin dolor alguno. Los médicos descartaron enfermedades conocidas como hemofilia o trastornos de coagulación. Algunos testigos aseguraron que la sangre aparecía incluso en las paredes y en su ropa sin que la tocara nadie. El caso fue documentado por la BBC y varios científicos intentaron estudiarla, pero los fenómenos cesaron tan misteriosamente como comenzaron. Hasta hoy no hay diagnóstico confirmado. Los pobladores locales aseguran que fue una maldición ancestral que despertó, y la familia terminó mudándose del pueblo por miedo. 5. Las tumbas que respiran. En varios cementerios antiguos, especialmente en lugares húmedos como Nueva Orleans, los sepultureros han reportado un fenómeno espeluznante. Los ataúdes emiten sonidos como suspiros, golpes o gemidos, especialmente en noches de calor.
Al principio se creyó que eran leyendas, pero en 2015 un grupo de investigadores del Southern Forensics Institute instaló micrófonos subterráneos y confirmó sonidos reales de liberación de gas, movimientos internos y expansión de madera. Lo aterrador fue que algunos audios parecían contener vocalizaciones humanas, tan claras que uno de los técnicos renunció tras escucharlas. Los científicos explican que los gases y la presión pueden producir sonidos similares a respiraciones, pero la mezcla con el eco del terreno crea un efecto inquietante y casi vivo. Por eso, en muchos lugares, los trabajadores del cementerio prefieren no enterrar de noche, porque dicen que las tumbas parecen pedir aire. 6. El sonido que puede hacerte perder la razón. El infrasonido del miedo. Hay frecuencias sonoras tan bajas que el oído humano no puede percibirlas conscientemente, pero el cuerpo sí las siente. Se llaman infrasonidos y pueden provocar ansiedad, pánico y visiones alucinatorias, sin que la persona sepa por qué. Investigadores descubrieron que en algunos lugares considerados embrujados, como sótanos o túneles antiguos, existen vibraciones naturales de entre 18 y 20 hercios, justo las mismas frecuencias que resuenan con el globo ocular humano, haciendo que la visión tiemble ligeramente. Eso provoca la ilusión de sombras o figuras moviéndose en el borde del campo visual. En los años 90, un físico británico demostró el efecto cuando su laboratorio fue señalado como maldito. Un ventilador industrial estaba generando infrasonido. Apagaron la máquina y las apariciones desaparecieron. Aún así, la sensación que deja esa vibración, una mezcla de terror y angustia, sigue siendo tan fuerte que muchos lo llaman el sonido del miedo puro. 7. El manuscrito que nadie puede descifrar, el código Voynich. En una biblioteca de la Universidad de Yale se guarda un libro que nadie ha podido descifrar en más de 500 años, el manuscrito Voynich. Está lleno de dibujos de plantas inexistentes, mujeres flotando en líquidos verdes y símbolos sin relación con ningún lenguaje conocido. Los mejores criptógrafos del mundo, incluso expertos de la CIA y la NSA, han intentado traducirlo sin éxito. Algunos creen que es un lenguaje artificial, otros un texto codificado con un algoritmo desconocido. Lo más inquietante es que las ilustraciones parecen tener un patrón biológico, como si describieran procesos de vida y muerte, pero en organismos que no existen en nuestro planeta. Y la tinta y el pergamino han sido datados en el siglo XV, descartando que sea una falsificación moderna. Hay teorías que aseguran que el manuscrito no fue escrito para los humanos, sino para que alguien más lo lea en otro tiempo o dimensión. 8. Las moscas que nacen dentro de los vivos. Existe un insecto llamado Dermatobia hominis, también conocida como la mosca de la carne humana. Su método de reproducción parece sacado de una pesadilla. Deposita sus huevos en otro insecto, generalmente un mosquito. Cuando el mosquito pica a una persona o animal, los huevos se introducen en la piel sin que lo note. Días después, las larvas comienzan a crecer alimentándose de la carne viva y es posible sentir cómo se mueven bajo la piel. Las víctimas sienten picazón, calor y luego una sensación de burbujeo. Son las larvas respirando a través de un pequeño orificio. Si no se extraen a tiempo, pueden provocar infecciones graves o necrosis. Aunque parezca increíble, este fenómeno es común en regiones tropicales de América Latina. Los médicos usan grasa o vaselina para asfixiar a las larvas, que al quedarse sin oxígeno, salen por sí solas. Lo aterrador es que algunas se resisten y vuelven a entrar, como si no quisieran abandonar su huésped. 9. El hospital donde el silencio grita. Waverly Hills Sanatorium. Construido en 1910 en Kentucky, Estados Unidos, el sanatorio de Waverly Hills albergó miles de enfermos de tuberculosis. En aquella época no existía cura y los tratamientos eran brutales, desde colapsar los pulmones artificialmente hasta dejarlos en terrazas heladas para curarse con aire puro. Se calcula que más de 63,000 personas murieron allí, y los cuerpos se transportaban por un túnel subterráneo conocido como Death Tunnel, para evitar que los demás pacientes vieran las muertes. Hoy el edificio está abandonado, pero los investigadores paranormales aseguran que las voces de los enfermos aún resuenan,
Se han grabado murmullos, llantos y la voz de un niño que dice, «Juguemos», en los pasillos vacíos. Incluso visitantes sin creencias espirituales han reportado sentirse observados desde la oscuridad, y algunos salen con marcas en la piel. Los lugareños aseguran que el hospital no está embrujado, es que nunca se vació realmente. 10. El lago que exhala muerte. Ños, Camerún. En 1986, una tragedia inexplicable golpeó a un pequeño pueblo de Camerún. Una noche, sin aviso, 1.700 personas murieron repentinamente junto con miles de animales. No hubo fuego ni señales de violencia. Los científicos descubrieron después que el lago Ños había liberado una gigantesca nube de dióxido de carbono acumulada en su fondo. El gas, más pesado que el aire, descendió por el valle como una ola invisible, asfixiando todo a su paso. Las víctimas murieron mientras dormían. Muchas fueron halladas en posición normal, sin señales de lucha. Los sobrevivientes describieron el aire como espeso, sin olor, imposible de respirar. Desde entonces, el lago es monitoreado constantemente. Si el gas se acumula de nuevo, podría repetirse la catástrofe. Lo más escalofriante es que hay otros lagos en África con el mismo riesgo. Verdaderos cráteres dormidos que respiran veneno bajo la superficie. 11. El hombre que vivió consciente dentro de su cuerpo paralizado. En 1988, un joven sudafricano llamado Martin Pistorius cayó enfermo tras una infección cerebral misteriosa. Los médicos dijeron que quedaría en estado vegetativo permanente. Su cuerpo no respondía, no hablaba, no se movía. Pero lo aterrador fue lo que él contó años después. Estuvo consciente todo el tiempo. Durante más de 12 años, Martin escuchó a los médicos decir que no había esperanza, sintió a su familia llorar junto a él y escuchó conversaciones privadas que nunca debió oír. No podía mover ni un dedo para avisar que seguía ahí. Con el tiempo, comenzó a notar detalles a su alrededor. Aprendió a identificar la hora por la luz y vivía atrapado dentro de su mente como si fuera un prisionero dentro de su propio cuerpo. Finalmente, una terapeuta notó un leve movimiento en sus ojos y descubrió que su mente estaba completamente lúcida. Su historia reveló que hasta un 15% de los pacientes diagnosticados en coma irreversible pueden tener algún nivel de conciencia. Imagina sentir, pensar, recordar y no poder gritar que sigues vivo. 12. Los sacrificios silenciosos de las catacumbas de París. Bajo las calles de París se extiende un laberinto subterráneo de más de 300 kilómetros lleno de huesos humanos. Allí descansan los restos de más de 6 millones de personas, trasladadas durante el siglo XVIII, cuando los cementerios comenzaron a colapsar. Pero entre las pilas perfectamente organizadas de calaveras y fémures, hay zonas donde nadie entra ni siquiera hoy. Durante las exploraciones de 1990, un grupo de catafiles, exploradores urbanos, encontró inscripciones en latín, símbolos satánicos y restos de rituales, velas derretidas, círculos de huesos y figuras hechas con cráneos humanos. Lo más inquietante fue una cámara con una puerta sellada desde dentro y una cámara de video en el suelo. En la grabación, auténtica y analizada por la policía, se escucha una respiración acelerada, pasos apresurados y gritos antes de que la cámara caiga. El hombre que la grabó jamás fue encontrado. Hoy las autoridades restringen muchas zonas de las catacumbas, no por seguridad estructural, sino porque dicen que algunas rutas cambian solas. Los mapas antiguos ya no coinciden, como si el lugar se reacomodara para mantener algo oculto. 13. La maldición del espejo de Myrtle's Plantation. En una antigua casa en Luisiana, Estados Unidos, existe un espejo que, según los lugareños, contiene el alma de toda una familia asesinada. La historia se remonta al siglo XIX, cuando una esclava llamada Chloe fue castigada por escuchar conversaciones del amo. En venganza, envenenó un pastel con hojas tóxicas, pero el plan se salió de control, y la esposa y las 2 hijas del dueño murieron. Tras su ejecución, la familia cubrió los espejos de la casa, como dictaba la tradición, para que las almas pudieran descansar. Pero uno quedó sin cubrir,
y se dice que las almas de las 3 mujeres quedaron atrapadas dentro. Desde entonces, los visitantes afirman ver huellas de manos pequeñas que aparecen en el cristal desde adentro, o rostros reflejados que no corresponden a nadie presente. En algunas fotografías, el espejo muestra siluetas de mujeres con vestidos antiguos, observando con tristeza. Expertos en restauración intentaron limpiarlo y descubrieron manchas imposibles de quitar con forma de figuras humanas. Nadie ha logrado retirarlo de la pared. Los pocos que lo intentaron sufrieron accidentes o enfermaron repentinamente. Hoy, el espejo sigue en la mansión, cubierto parcialmente, por respeto o por miedo a liberar lo que guarda. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!